ya todo el mundo recurre a ella por la facilidad y por el tipo de imágenes que nos facilita, y la resonancia magnética. Existen otros exámenes como la plethysmografía, por ejemplo, que ya muy poco se utiliza. Por lo complejo que es y no siempre dan una buena información. ¿Qué propiedades tenemos con los rayos X? Los rayos X también denominados rayos Rengen, como ahora que lo descubrimos, tiene una longitud de onda muy corta. Esta longitud de onda muy corta permite que atraviese cuerpos que normalmente son opacos, es decir, son opacos a la luz. Son opacos a la luz y el poder de penetración de esta radiación va a permitir impregnar con las sales de G, con las sales de plata que tienen las placas radiográficas, que son fotosensibles y radiosensibles. Por lo tanto, cuando llega la radiación hacia la placa va a reaccionar y va a quemar la placa. Así, literalmente la quema. Por eso es que se ven imágenes oscuras, que son las zonas donde llegó la radiación en mayor o menor cantidad, y donde no llega, simplemente se desprende el gel al momento de revelar y vamos a ver las partes blancas. Partes blancas son las zonas donde no ha sido impregnado la gel de plata con la radiación. ¿Qué efectos tenemos que poder decir los rayos X? La luminiscencia, es decir, permite generar imágenes con luminiscencia de tipo fluorescente. El efecto fotográfico, porque va a hacer reaccionar las placas radiográficas tal cual se hacía antiguamente en las fotografías. Ahora ya no se utiliza mucho los rollos, ahora lo que se utilizan son las cámaras digitales. Pero también tenemos ahora las radiografías digitales, es decir, aprovechando la tecnología digital se generan imágenes que vamos a ver que su calidad es superior a la radiografía convencional, pero tiene ciertas peculiaridades. El efecto ionizante es uno de los efectos deleterios no deseados de los rayos X, es decir, al generar una radiación ionizante también puede causar daño a los tejidos, razón por la cual uno no se debe de someter ni tampoco a sus pacientes a demasiada radiación. Cuando se piden excesivamente placas sobre placas a un paciente para ver su evolución, es un manejo erróneo, porque los estamos ionizando a ese paciente y de hecho hay un efecto cancerígeno en este tipo de radiación. Por ejemplo, si es que se irradia por demasiado tiempo las gónadas, va a llegar a la esterilidad. Esto fue un fenómeno que descubrieron los nazis, esterilizaban a las judías y a los judíos sometiéndolos a radiación de las zonas gonadales con rayos X. Por eso que ya sabemos que eso pasa. Y justamente ahí está el efecto biológico, es decir, la alteración de los tejidos que puede llevar, reitero, a las neoplasias por alteración de su contenido genético. ¿Cuáles son los pros, lo que está a favor de las radiografías convencionales? Que es la que disponemos de prácticamente todo el país. No falta un centro de salud donde no haya una máquina de rayos X. Y reitero, como ahora se está desarrollando más la radiografía digital, es más fácil que se cuente en menos espacio con equipos de mejor calidad. Es no invasivo
¿cuáles son los contras de las radiografías convencionales? Que nosotros somos tridimensionales y solamente ahí obtenemos imágenes bidimensionales. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para poder extrapolar la posición de los órganos en función a unas radiografías bidimensionales. Razón por la cual, cuando queremos hacer una imagen de ubicación de alguna lesión en el espacio del cuerpo, tenemos que obligatoriamente pedir una radiografía frontal y una lateral. Por supuesto que existen otras radiografías, otras incidencias, oblicuas y unas especiales, pero las fundamentales son la frontal y la lateral, porque ahí sí podemos hacer una especie de triangulación entre lo que vemos por plan antero-posteriormente y lo que vemos latero-lateralmente. Vamos a ver, es difícil de interpretar a veces cuando tenemos un limitado número de planos. Es decir, si solamente contamos a veces con una frontal y una lateral, por ejemplo, en las radiografías para descartar o diagnosticar fracturas costales, se amerita de una posición especial que se le pide al tecnólogo. Es una radiografía de arcos costales, que es del lado derecho o del lado izquierdo. Lo ponen en tal posición que los arcos costales se individualizan para poder ver toda la superficie. Las fracturas, es decir, las lesiones que alteran la superficie de un hueso, se denominan soluciones de continuidad. Entonces, cuando lean ustedes un ejemplo que se evidencia solución de continuidad en tal parte de la tibia o de la costilla, están hablando de una fisura. Por supuesto que las fracturas, cuando se desplazan, ya no hay necesidad de decir, es también una solución de continuidad, pero con desplazamiento de los extremos. Y lo que decía en contra es el efecto acumulativo de la radiación. Por eso es que la radiografía digital de alguna manera está mejorando estas condiciones. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que viene a ser la superposición de estructura. En la radiografía frontal, que también ustedes hacen aparentemente no tenemos mayor compromiso, tenemos parénquima, pasos, la columna, la silueta cardíaca. No vemos mayor compromiso porque realmente no. Sin embargo, una lateral, vemos que por detrás del corazón tenemos esta imagen radiopática. Esta radiopacidad retrocardíaca corresponde a un proceso de consolidación que esta de acá no la vamos a ver porque está por detrás del corazón. Entonces, al superponerse las estructuras, simplemente esconden la posibilidad de haber un signo que nos indique patología. Cuando hablamos de ecografía, estamos hablando de la propiedad del ultrasonido emitido por un transductor y recogido por este mismo transductor. Sigue el mismo comportamiento, también un fenómeno que utilizan los murciélagos para volar. No solo para volar, si ustedes consideran que el murciélago prácticamente sigue en la oscuridad, sin embargo, por esta emisión de ultrasonido y recepción de los ecos, es capaz de encontrar un bicho volando y poder capturarlo, de sorprender su nutrición. Entonces, eso más o menos es lo que nosotros aprovechamos en el ultrasonido. Se emite el ultrasonido y lo que rebota es recogido por el traductor y luego
cambio, cuando rebota, por ejemplo, sobre el hueso es un elemento hipercogénico. Es decir, va a rebotar tanto eco que se va a ver claramente en la pantalla. La ventaja de la ecografía es que es muy portátil, uno puede con un maletín parecido a una laptop generar una ecografía. Es portátil y es, sobre todo, no genera, que se sepa, efectos de algún tipo en el ser humano, razón por la cual para controlar el desarrollo fetal se emplean ecografías al por mayor, porque hasta el momento no hay ninguna evidencia que la ecografía o los ecos, el ultrasonido, afecte el desarrollo fetal. Si no afecta el desarrollo fetal, implica que es no. Por ejemplo, acá tenemos una ecografía. Esta es una zona antecogénica, esta es una zona hiperecogénica, y acá tenemos unos ecos de gris que son parte del eco se pierde y parte del eco va a ser recepcionado. Reitero, para interpretar esto tengo que saber dónde puse el transductor, dónde lo puso el ecografista, cuál fue la orientación que tuvo, y asociarlo con las estructuras que ustedes ahora están estudiando. Entonces, no están estudiando la anatomía regional o topográfica por gusto, sino que al establecer áreas topográficas tenemos que asociar todos los elementos que se encuentran, buscando recordar que se encuentra por delante o por detrás de un elemento de referencia. Eso nos va a permitir sí interpretar una ecografía con mejores. Acá, por ejemplo, es una ecocardiografía. El eco arranca por esta zona, por acá centro alrededor, y conforme va saliendo el eco se va ampliando, va haciendo ondas divergentes. La divergencia hace que se genere este triángulo, esta especie de triángulo, en donde encontramos las cavidades que pueden ser identificadas. Acá tengo el septum interventricular, acá tengo el septum interauricular, que no se nota completamente por la fineza de la pared. Hablamos bien ayer que el septum interauricular es sumamente delgado, es prácticamente fibrótico. Y tenemos las válvulas atrioventriculares y las cavidades propiamente dichas. Como este es un estudio que puede ser dinámico, le permite al ecografista, generalmente los cardiólogos hacen mucho esto, determinar si es que las válvulas son competentes o no. Y acá es donde se crea ya el efecto Doppler, es decir, se pone el traductor en la orientación del ultrasonido a nivel de las válvulas y se escucha así que las válvulas cierran perfectamente y generan los ruidos normales, porque puede ser que por ahí se esté filtrando un poco de sangre de retorno, que no sean las válvulas competentes, y por lo tanto eso va a ser detectado por el ultrasonido. Se van a generar los denominados soplos cardíacos. Pero ya le voy a adelantar, un soplo cardíaco no es otra cosa más que el sonido que se genera por la filtración de aire de la sangre a través de los orificios correspondientes, ya sean los naturales, estamos hablando de las válvulas ventriculares o las válvulas arteriales, o un orificio anormal, es decir, un defecto en el cierre del septum interventricular puede generar un orificio, un orificio por donde pase la sangre de un ventrículo al otro. Esto se denomina comunicación interventricular, que genera un cierto soplo de un tipo especial. La tomografía sea computarizada ya es un tipo de estudio un poco más sofisticado, que es cierto va a emplear radiación iónica o ionizante, pero que nos va a brindar mejor calidad y mejor información sobre las estructuras al interior del cuerpo, porque este estudio sí nos permite individualizar las estructuras toda vez que es capaz, una vez que se establece como los cortes adecuados. Ahora hay tomografías que permiten muchos cortes por segundo, más de 128 cortes por segundo,
Esto en la computadora se puede procesar y generar modelos o réplicas de la estructura. Es una reconstrucción digital de todo el medio, de los órganos internos del individuo. El problema con este tipo de procedimientos es que no es muy barato todavía, sigue siendo caro. Cuando recién apareció era carísimo, muy poca gente podía acceder y los establecimientos que podían ofrecer del Estado o de salud eran contados. Ahora ya se ha criminalizado, encontramos tomografías, tomógrafos en diferentes sitios, solamente que como esos pequeños sitios compraron tomógrafos ya de generaciones pasadas, sus imágenes no siempre son confiables. Entonces uno tiene que saber dónde enviar o a qué solicita una tomografía. Entonces tenemos que ver la mejor claridad y mejores detalles de las estructuras internas del organismo. La resonancia magnética nuclear es un estudio que va a aprovechar las características de los iones de hidrógeno para captar la radiación, el impulso magnético. Realmente las resonancias constituyen un gran imán que va a generar todo un campo magnético, y este campo magnético va a hacer que se alineen los núcleos de hidrógeno. Estos núcleos de hidrógeno al alinearse van a generar una imagen que es captada igual que la tomografía por unos receptores especiales que al enviarlo al equipo digital va a reconstruir las estructuras que están al interior. La resonancia magnética es más cara que la tomografía, porque es de una generación posterior. Primero se desarrollaron las tomografías, se ven computarizadas y después la resonancia. Básicamente nos sirven para ver estructuras blancas que normalmente con la tomografía no tendríamos con calidad de imagen. Por eso es que se utiliza mucho en el componente neurológico, porque nos puede reconstruir, por ejemplo, las imágenes del encéfalo o las imágenes de la médula espinal, o nos va a reconstruir las articulaciones, los cartílagos que están eventualmente dañados. Entonces, este estudio para ciertos elementos es importante y brinda mucha información. Para tórax
tránsito del bario a través de la vía digestiva, tanto desde el esófago, como la esofagografía, al estómago, a los intestinos y, por supuesto, hasta el colon. Los contrastes de ese tipo de bario, por ejemplo, o los compuestos de yodo que se inyectan para ver una filtración renal, son los denominados contrastes positivos. ¿Cuáles son los contrastes negativos? Son los que no van a captar radiación, pero que van a generar imagen, por ejemplo. Cuando tenemos una imagen con un enema de colon, solamente vamos a ver una columna radiopaca que corresponde al contenido del colon, pero no vamos a apreciar los pliegues colónicos. Entonces ahí es donde se aprovecha el contraste negativo, que es aire, se inyecta junto con enemas, se inyecta una determinada cantidad de aire. El aire, al separar las paredes del colon y al hacer que se desplace un poco el contraste positivo, genera una imagen que se denomina doble contraste, es decir, el contraste positivo que se va a ver en las paredes de la víscera y el negativo que es el que va a determinar las características y los relieves de las estructuras al interior de la víscera. Ok, acá un poco para que no es obligatorio, no es mandatorio, cada uno va a desarrollar o puede desarrollar su propia metodología, pero lo que yo les digo, que establezcan una sistematización, quiere decir que ustedes pueden hacerlo, que ustedes mejor piensen, pero que lo mantengan y que sean constantes en ese detalle, en esa secuencia. Porque cuando uno se salta las secuencias es cuando se escapan los detalles. Entonces, ¿qué debemos tener en consideración para la radiografía? En principio, saber de qué se trata, ¿no? El radiólogo muchas veces solo es un lector de imágenes, solamente lee la imagen y punto, la describe y por ahí da un eventual diagnóstico en función a la imagen. El clínico, cuando hablo del clínico, no solamente hablo del internista, sino todo profesional que vea radiografías, que vea imágenes, tiene la ventaja que sabe la historia, la anamnesis, sabe lo que se encontró clínicamente al examen clínico y luego lo contrasta contra la imagen. Por eso es que los informes radiológicos, cuando ponen una descripción y un eventual diagnóstico, ponen al final hacer correlatos con el cuadro clínico. Y el correlato con el cuadro clínico no es el médico. El médico estatal. Determinar que los rótulos sean correctos y que estén en la posición, porque a veces los tecnólogos se equivocan y ponen el rótulo del lado contralateral, pero existen ciertos parámetros que siempre nos van a permitir definir si esto estamos en una posición adecuada de la radiografía, identificar las estructuras anatómicas y describir, como les digo, sistemáticamente la radiografía. Es decir, yo empiezo diciendo acá, esta es una radiografía de tórax de incidencia frontal o de incidencia lateral, perfil derecho, perfil izquierdo. Si es que es la frontal es anterior-posterior o posterior-anterior, eso es muy importante, porque existen diferencias entre una y otra. Entonces, cuando yo digo que es una radiografía de tórax de incidencia tal o cual, en donde evidenciamos que técnicamente está bien o mal estructurado, porque también eso importa. Ya vamos a ver cuáles son los parámetros. Bueno, los parámetros para una radiografía son dos: tiempo de exposición e intensidad de radiación. Al igual que las fotografías, mientras más exposición haya, más se termina quemando demasiado, o sea, se va a velar. Si tiene poca exposición, al contrario, se va a ver al revés. Igual si es que tenemos la intensidad, si es mucha intensidad, malo; si es demasiado poca, también. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, esta radiografía vemos que es una visión panorámica, una evaluación sistemática, y lo que solemos recomendar
Y luego el contenido. En el contenido vamos a revisar destino, indios, guías, parénquima, etc. Ya tenemos una radiografía. La radiografía tenemos el continente externo, parte blandas. Usted se percata, la parte blanda se ve en un gris relativamente tenue. Ya es este implica que acá tengo tejidos brazo simultáneo y músculos. Lo que tengo son marcos costales que son estructura
sepamos diferenciar las estructuras normales de las normales. Muchas veces encontramos internos que se enfrascan en una lucha para determinar esta imagen que le corresponde, olvidándose que esta imagen empieza por fuera y se continúa. Estoy hablando de unas mamarias que se van a incrementar el contraste de alguna forma. Entonces, esa es una radiopacidad moderada, pero que genera distorsión. Lo mismo puede suceder a nivel de los músculos intercambiados masturbados, que también pueden un poco distorsionar las imágenes de esta región de la cúpula pineal. Entonces, las partes óseas están constituidas, porque yo me decía, tenemos que evidenciar que no hay ninguna solución de continuidad. Vemos, esta es la porción dorsal de los arcos costales, se ve de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. En cambio, en los arcos costales de su región anterior se ve de arriba hacia abajo, pero de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. ¿Ok? Y no lo vemos con tanta claridad como se ve en los arcos de la región posterior. Esta es una radiografía pésima tomada. O sea, está demasiado blanda. ¿Qué quiere decir blanda? Que no tiene tiempo adecuado de exposición o no tiene intensidad de radiación adecuada. Por lo tanto, no nos permite ver muchas cosas. Por ejemplo, ahí no vemos traje, no vemos nada. Pero sí vemos costillas. Entonces, es importante que ustedes recuerden la anatomía, la disposición de las costillas. Ese es un tema recurrente en cuanto a los alumnos. Por ejemplo, ¿qué número de costillas es esa que está señalada a la derecha? Cuarta, quinta, más quinta, vamos a ver.
sale por la región pectoral, en donde está ubicada la placa radiográfica, o en todo caso el receptor en la radiografía digital. Entonces, si el paciente estuviese en posición de fitness, las escápulas estarían metidos en el campo pulmonar. Acá no vemos las escápulas, porque la escápula está acá, además de la apertura de la clavícula. Si usted se percata, esta es una radiografía adecuadamente tomada, tanto en cuanto a los factores, porque yo puedo apreciar hasta la cuarta vértebra torácica, aunque está un poco más, pero estoy viendo mucho más. Y las escápulas amplias. Si ustedes recuerdan cómo se tomaron una radiografía torácica cuando se la tomaron, el tecnólogo le dice que levante el monitor encima de un bastidor, que ponga sus manos a la cintura en puños y que peguen los hombros al chasis. Al hacer la operación de pegar los hombros al chasis, están rotando las escápulas externamente, por lo tanto las sacan del campo. Esto de acá no se puede hacer cuando el paciente está en decúbito. El paciente está en decúbito, no le puedo decir que haga la operación, pues mayormente el paciente que está en decúbito es un paciente que está inconsciente. Y hay que tomar una radiografía. Ahí es donde tomamos las radiografías anteroposteriores, es decir, le ponemos la placa en la espalda al paciente y el tubo emisor de radiación se pone encima en la región pectoral y se dispara. Esto nos da una imagen diferente, pero es válida para nuestro diagnóstico. Entonces, si tengo yo los campos pulmonares ocupados por las escápulas, tengo las clavículas más horizontalizadas, estamos probablemente frente a una radiografía frontal, pero ángulo posterior. Es una posterior. Bueno, acá igual que mencioné hace un momento, podemos ver la imagen de la tráquea, pueden ver también la imagen de los bronquios separados, cada uno por su lado. Cuando los bronquios se pueden ver no solamente los bronquios principales, sino vemos ramas más allá de las principales ramas globales, por ejemplo, o ramas secundarias. A eso le denominamos broncografía aérea. ¿Por qué broncografía aérea? Porque el contenido de aire de los bronquios va a generar un contraste negativo en las zonas en donde el pulmón esté consolidado. ¿Sí? En la patología de condensación, la neumonía, el paciente más se consolida, se vuelve prácticamente sólido. Pero los bronquios mantienen su permeabilidad, o sea, van a tener aire. Por lo tanto, se genera una suerte de árbol bronquial dibujado en negativo al interior de una radiopacidad que constituye la parte pulmonar. A esto me refería con las radiografías digitales. Si usted se percata, a pesar que vemos la columna prácticamente sería una radiografía de columna más que de tórax, sin embargo, yo todavía tengo interés en la tráquea, en los bronquios, en los vasos, y de una vez hablamos de lo que tenemos acá. Acá tenemos la tráquea, por acá tenemos la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, los senos portodiafragmático, derecho e izquierdo, el seno cardiofrénico, derecho e izquierdo, que son los elementos que podemos reconocer,
la densidad